Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité de GSC correspondiente al 6 de diciembre de 2019, calendario económico en Estados Unidos. El día de ayer, posterior al comité que realizamos diariamente, se dio a conocer cifras de balanza comercial, órdenes de fábricas, órdenes de bienes durables y también el tema de solicitudes de subsidios al desempleo. Todos estos indicadores nos muestran una evolución relativamente favorable. Los subsidios al desempleo cayeron, no aumentaron. Esto es una de las variables que nosotros estamos haciéndole seguimiento continuamente para anticipar algún tipo de deterioro en el mercado laboral. Por otro lado, la balanza comercial, el déficit cayó de 52,5 a 47,2 billones de dólares. Esto pues es positivo desde el punto de vista de reducción de los desbalances, pero igual sigue siendo alto. Y por otro lado, las órdenes a fábricas y órdenes de bienes durables con crecimientos similares a lo anticipado. Ayer entonces, en general en Estados Unidos, a diferencia de lo que hemos tenido durante el resto de la semana, los datos económicos han sido relativamente positivos o fueron relativamente positivos. En Colombia, en la noche, y esta información nos la va a ampliar Daniela, se va a conocer las cifras de inflación correspondientes al mes de noviembre. El indicador descendió, contrario a lo esperado por el consenso de mercado, dentro de los que estábamos nosotros. El indicador bajó del 3,86 al 3,84. Nosotros esperábamos un 3,88 y el mercado un 3,91. Con respecto al día de hoy, índice de indicadores líderes en Japón, eh, esa cifra de pues presentó un deterioro no anticipado por el mercado. Sin embargo, pues ese deterioro es prácticamente imperceptible, de 91,9 a 91,8. La cifra de 91,8 es la más baja desde que estalló la crisis en los Estados Unidos, es decir, ese periodo 2008-2009. Con respecto a Alemania, indicadores industriales débiles, contracción de 1,7%. Hay unos comentarios adicionales más adelante. En Brasil, inflación al consumidor de acuerdo a lo esperado por el mercado del 2,54 al 3,27, un ajuste por efecto estadístico. Y hoy, en algunos minutos, esperamos las cifras de mercado laboral en los Estados Unidos, donde las expectativas de 180,000 pueden no cumplirse. Las cifras, pues, estaremos abordándolas en la sección de renta fija. La jornada finalizaría con indicadores en Estados Unidos de perforaciones petroleras, las cuales, como ustedes pueden ver, vienen descendiendo con una pendiente moderada desde finales de 2018. Con respecto entonces a los mercados accionarios el día de hoy, estamos viendo valorizaciones iniciales. Ayer las cosas parecían positivas hasta que tuvimos el anuncio oficial del Partido Demócrata en la Cámara de ya dar los pasos formales para dar inicio al proceso de destitución del presidente de los Estados Unidos. Estos pasos formales incluyen las votaciones en la Cámara de Representantes, donde demócratas son mayoría, y pues ya vemos que es un voto partidista. Luego vendrá el Senado a hacer el análisis, la investigación formal, y será el Senado el que decida. El Senado, obviamente, de mayoría republicana, difícilmente destituirá al presidente Trump, y por eso vemos nosotros que pues estratégicamente los demócratas pues se han jugado todo lo que han podido para de alguna manera ganar o digamos afectar la campaña de reelección del presidente Trump en el año 2020. Acá lo que vemos entonces es que el mercado, si bien es cierto, descendió ayer, lo hizo muy moderadamente, reconociendo la poca probabilidad de que este proceso finalice con la destitución del presidente Trump. Normalmente estos procesos pueden durar unos 3 meses aproximadamente en total. Veremos qué ocurre en esta ocasión. Pero digamos que para los inversionistas la buena noticia es que la sensibilidad ha sido muy baja ante esta posibilidad. Recuerden entonces que quedan las decisiones de la Cámara para formalizar este inicio de proceso y ya veremos el Senado la decisión que va a adoptar. Por otro lado, hay información de que China el día de hoy estaría dando señales de avances en las negociaciones con los Estados Unidos al anunciar exenciones transitorias para la importación de soya y carne de cerdo, es decir, reducirle los aranceles a la soya y la carne de cerdo estadounidense. Esto puede ser entendido como algo favorable y pues una rama de olivo adicional a este pacto fase uno, pero desde nuestro punto de vista creemos que esto es lo que simplemente le beneficia a China, pues como ustedes bien saben, han tenido unos problemas internos con el consumo de carne de cerdo, o por lo menos la producción de carne de cerdo. Los precios de la carne de cerdo se han incrementado un 100% durante el año 2019 y simplemente abrirse al mercado estadounidense les va a facilitar compensar estas presiones indeseables, más allá de que la inflación al consumidor esté cerca al 3%, lo que los incomoda es el impacto desde el punto de vista del descontento que puede generar en la población, pues es uno de los principales productos de consumo. Es decir, que no creemos que esto sea la señal que menciona Bloomberg
como tal, como una señal positiva, sino simplemente, al igual que lo que mencionábamos de la propiedad intelectual, está en el beneficio o en el interés de China hacerlo. Con respecto entonces a temas adicionales, ayer además Nancy Pelosi, líder de la Cámara de Representantes, manifestaba que ya estaban casi que listos para apoyar el Tratado de Libre Comercio finalmente con China y Canadá. Recuerden que México, el Congreso mexicano ya había ratificado este acuerdo y que llevamos más de un año en estas discusiones. La verdad, ha sido relativamente rápido esta aprobación. Recuerden que Pelosi demoró la aprobación del TLC de Colombia con Estados Unidos por más de un año. Es decir, que aquí los mexicanos han tenido suerte con esta negociación. Con respecto al tema del dólar, vemos ya 5 jornadas consecutivas de moderación de su valor o debilitamiento. Esto pues ha sido especialmente llamativo con respecto a las monedas de América Latina. Como ustedes bien saben, las monedas de América Latina habían sufrido un muy mal mes de noviembre y ya lo que estamos viendo durante el mes de diciembre es una recuperación de esos valores. Hoy vemos retrocesos del dólar en Chile, en Colombia, en Brasil, es decir, de manera generalizada, y en América Latina en promedio el dólar ha retrocedido durante los últimos 6 días. En Colombia la situación pues ha mejorado en las últimas 3 jornadas en medio de todo este tema de las protestas sociales que ha impedido que tengamos una mejor dinámica. Con respecto a temas de oro, el mercado, o por lo menos dos grandes entidades, consideran o mantienen sus visiones alcistas hacia niveles de 1.600. Actualmente se está negociando por debajo de los 1.500 la onza Troy. La razón para esto es que la política monetaria será expansiva y normalmente bajo estos escenarios de expansión o de bajas tasas de interés, incluso en algunos mercados en niveles negativos, pues lo normal o lo más probable es que el oro se fortalezca. Y con respecto al tema petrolero, finalmente ya se están conociendo las decisiones de la OPEP. Por un lado tenemos sorpresas, por el otro lado decepciones. La sorpresa positiva es que finalmente no solamente se está manteniendo el nivel de recorte acordado en octubre del 2018 de 1.2 millones de barriles, sino se está ampliando, no en 400.000 como lo vimos ayer, sino en 500.000 barriles adicionales en producción. 2/3 partes de estos recortes, es decir, 1 millón de barriles, provendrán directamente de la OPEP y el resto fuera de la OPEP, entre los que está Rusia. Sin embargo, no hay detalles nuevamente, igual que lo que ocurrió hace casi un año. No tenemos los detalles de qué producción va a tener cada uno de los países. Esto primero empieza a restarle un poco de impacto a la noticia. Lo mismo ocurrió en el 2018 cuando se anunció esto. Posteriormente tuvieron que informar cómo eran las metas de cada uno de los países. Y además recuerden lo que hemos mencionado. Casi ningún país ha cumplido con estas cuotas, por eso es difícil pensar que si no cumplieron la de 1.2 millones, difícilmente van a cumplir la de 1.7 millones en recortes. Así que hoy que vemos, mercado petrolero sigue en los máximos recientes, pero hoy no se está valorizando, está retrocediendo, pues por esas dudas razonables que tienen los inversionistas. Con respecto al tema de Aramco, recuerden que ayer ya nos dieron la información de cuál fue el precio de corte, había un rango, se cortó muy cerca al rango máximo, 32 reales, y implicaría entonces una valoración que ya sabemos de Aramco de 1.7 trillones de dólares aproximadamente. Con base en esto, recordamos que los extranjeros no fueron tan activos en sus demandas o en sus intenciones de compra, más bien por las acciones de Aramco, y que solo debutará en el mercado saudí. No hay listamiento en ningún mercado, ni de Estados Unidos, ni de Europa, ni de Asia por el momento. Eso vendrá en el año 2020, pero se ha descartado, recuerden, Estados Unidos y Londres por el momento. Y para finalizar, el tema de renta fija, el martes fue un día de alto riesgo, mucha versión, valorización fuerte de los tesoros a 10 años, caída del 1.82 al 1.72 en tasas de descuento. Durante miércoles y jueves las cosas se moderaron, se recuperó casi los 1.82. Hoy hay valorización nuevamente de tesoros, están al 1.80. En términos generales no ha pasado nada durante esta semana de cierre a cierre, pero sí con un alto nivel de volatilidad. Hoy datos de empleo en Estados Unidos es lo más relevante. Recuerden que el miércoles el empleo ADP estuvo muy por debajo de lo anticipado, 67.000 puestos de trabajo frente a una expectativa de 135.000. Los componentes de empleo del ISM manufacturero marcaron un nuevo mínimo, 46.6, pero el no manufacturero repuntó a 55. Por eso, en términos generales, lo que se conoce como el wishbone de Bloomberg, es decir, los rumores de corto plazo han sido ajustados de ese pronóstico que mencionamos del 183.000 hacia un 140.000 puestos de trabajo. Tendremos el impacto favorable o el ajuste estadístico de la huelga de General Motors, que probablemente, y por eso el mercado está anticipando una cifra por encima de los 120.000 puestos de trabajo por pues estos ajustes. Con respecto
A los indicadores, pues ya hablamos que ayer positivos en Estados Unidos, en Alemania ese retroceso de la industria del 1.7% fue negativo, veníamos registrando ya en la media móvil 3 una tendencia alcista en la dinámica del sector industrial alemán. Con este dato del último mes, pues se ha borrado esa tendencia, ha retomado la tendencia bajista la media móvil 3, la media móvil 12 no ha cambiado la tendencia bajista desde comienzos del 2018 o finales del 2017. Y para finalizar, el presidente de Brasil se inmiscuye en los temas del Banco Central diciendo que esperaba un recorte de 50 puntos básicos en la próxima reunión. La inflación en Brasil aumentó del 2,54 al 3,27. Esto no es para extrañarse, es un tema de ajustes previos estadísticos. El mercado ya lo había anticipado. La inflación en Brasil continúa por debajo de la meta de largo plazo. La economía crece de manera moderada y por eso pues el mercado de alguna forma mantiene algún sesgo expansivo. La política en Brasil es expansiva como tal y por eso ya los recortes adicionales serían muy limitados de aquí en adelante. Eso es todo por el día de hoy. Recuerden, acciones van bien, no les ha importado por el momento el inicio formal u oficial del proceso de destitución del presidente de Estados Unidos. Hay que ver la votación de la Cámara que damos por descontado por temas partidistas, que efectivamente encontrará razones para que el Senado realice la investigación y posteriormente por temas partidistas, Senado dominado por los republicanos difícilmente condenará al presidente de Estados Unidos con la destitución. Eso es todo por el momento, los dejamos con Daniela y Raúl para la información del mercado colombiano. Gracias, Daniel. El día de ayer, el DANE reveló el dato de inflación para noviembre, el cual fue el menor de lo esperado por el mercado, donde la inflación anual se desaceleró a 3.84% y el mercado esperaba un incremento a 3.91% y registró una variación de 0.10% en comparación con octubre de 2019 ante una caída en el precio de los alimentos y las bebidas no alcohólicas que reportaron una contracción de 0.47% en noviembre, explicada en una corrección por efecto de la cosecha de algunos productos. En la misma línea, los precios asociados al sector de información y comunicaciones disminuyeron un 0.06%, mientras los de la educación no tuvieron variación mensual. Las divisiones que presentaron una mayor variación por encima del promedio nacional fueron bebidas alcohólicas y tabaco, con una variación de 0.44%, y recreación y cultura con 0.39%. Los mayores aportes a la variación mensual del IPC se ubicaron en la división de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, la cual aportó 0.10 puntos porcentuales a la variación total. Por otra parte, el día de ayer se inició la discusión para concertar el aumento del salario mínimo para 2020. Desde los gremios se esperaría iniciar con una oferta de 4.5%, mientras que algunos sindicatos como la CUT han hablado de pedir incrementos de hasta 10% para el próximo año. Sin embargo, las propuestas formales para el aumento salarial se presentarán el 9 de diciembre. Uno de los insumos para determinar el aumento del salario mínimo es la productividad laboral, el cual el DANE reveló ayer que en 2019 este dato fue de 0.21%. Entre tanto, la productividad de la economía nacional registró una variación negativa de 0.39%. Dado esto y la expectativa que se tenía del dato de inflación en 3.9%, se estaría hablando de un incremento de 4.2%, 4.5%, lo que significa que hasta ahora el incremento sería de hasta 37.265 pesos. Por otra parte, S&P Ratings mantuvo las proyecciones del incremento del PIB de Colombia para los próximos 4 años en 3.2% para 2019 y 2020 y en 3.3% para 2021 y 2022. De cumplirse estos pronósticos, Colombia sería el país de mejor crecimiento económico entre las principales economías de la región, por lo menos hasta 2021, porque en 2022 sería superado por Perú, que crecería al 3.5% según la firma. En el marco de las discusiones que se llevan a cabo sobre la reforma tributaria, el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo en entrevista con Bloomberg News que Colombia confronta una posible recorte en la calificación soberana, aún manteniendo el grado de inversión tras la propuesta de recortes de impuestos que se contempla en la reforma tributaria. Finalmente, ayer el presidente de la República, Iván Duque, anunció que el gobierno iba a lanzar una línea de crédito para ayudar a los comerciantes que se han visto afectados por las movilizaciones que se presentan en todo el país desde el pasado 21 de noviembre. Hoy el presidente Bancoldex reveló que la línea de crédito iniciará el próximo lunes 9 de diciembre y se llamará
Avanzamos. Esta línea de crédito arranca con 130.000 millones y aplica para las micro, pequeñas y medianas empresas del país. Esto es todo por las noticias de Colombia. Los dejamos con Raúl con el informe del mercado accionario. Daniel, el Colcap en la jornada del día de ayer se siguió valorizando, principalmente favorecido por una mayor tranquilidad en el país en cuanto a los temas de orden social. El día de hoy esperamos que este comportamiento se mantenga, donde el primer nivel a probar sería el primer techo de los 1.622 puntos aproximadamente. Por los volúmenes, se mantuvieron volúmenes relativamente altos para hacer diciembre en lo corrido de la semana, 120.000 millones de pesos en la jornada del día de ayer. La acción más negociada fue Copetrol con 23.000 millones, la más valorizada Bianca con 4,6 y la más desvalorizada fue Promigas con un 3,4. Destacar que Canacol anunció un dividendo pagadero el 30 de diciembre, donde la fecha ex dividendo sería el 13 de diciembre de 0,052 centavos de peso canadiense. Esto equivaldría alrededor de unos 120 pesos aproximadamente. Sin embargo, según la Super, este dividendo sería grabado con un rete fuente de Canadá de un 25%, es decir, estaríamos hablando que el dividendo estaría levemente superior a los 100 pesos, lo que equivaldría a un dividend yield cercano al 1%. Por las recomendaciones en Nutresa, Celsia y Grupo Argus ganaron valor, mientras que el Grupo Sura, preferencia al Grupo Sura, retrocedieron levemente. Sin embargo, mantenemos la perspectiva positiva sobre estas. Desde el punto de vista técnico tenemos la acción de ISA, la cual la jornada del día de ayer presentó importantes valorizaciones, sin embargo no confirmaban el cambio de tendencia. Lo anterior favorecido principalmente por especulaciones del mercado de cuál sería el precio de la segunda fase por parte de EPM. Cabe recordar que estamos como tal a la espera del reglamento, el cual se estimaba que iba a salir esta semana. Al parecer no salió, estamos esperando que sea la próxima semana, ya que PM está con prisa para poder cumplir con esa venta, ya que tiene plazo hasta el 31 de diciembre. Y finalmente tenemos la acción de Cementos Argos, la cual ha mostrado leves recuperaciones, sin embargo se mantiene distante al nivel de cambio de tendencia. Como tal, de sacar sobre la especie que todos estos flujos de rebalanceo del MSCI todavía no han sido recuperados sobre la especie, y nivel de cambio de tendencia estaría cerca de los 7.000 pesos. Consideramos que desde el punto de vista fundamental se mantiene un entorno retador sobre la especie, ya que teniendo en cuenta todo ese tema también de huelgas, se pudieron haber dañado algunos inventarios y tampoco se pudieron hacer ciertos despachos. Eso fue todo desde el punto de vista accionario y los dejamos con dólar con Daniel. Raúl, muchas gracias. Y siempre y cuando el tema de la protesta social en Colombia no rescale a lo que tuvimos durante el viernes de hace 2 semanas exactamente, lo que hemos visto entonces es una moderación en las tensiones, constantes valorizaciones de el peso colombiano o descensos del dólar en el mercado. Con respecto al día de hoy, técnicamente hay un nivel muy importante en los 3.440, como ustedes pueden ver. Estamos llegando hacia esa zona. En teoría, seguimos con tendencia alcista. La zona, como para volverle a apostar a un largo, está en los 3.433, es decir, 10 pesos por debajo del nivel exactamente que tenemos ahora. Y el stop loss, pues estaría por debajo del 3.403, es decir, 30 pesos abajo. Entonces, recordamos nuevamente zona de reingreso para adquirir dólares en Colombia especulativamente, 3.430, y cerrar esa posición en caso de que el dólar descienda de los 3.400. Así que por ahora hemos tenido fuerte recuperación del peso colombiano, igual de lo que mencionábamos nosotros de las monedas de América Latina, pero continuamos con el proceso de negociación en Colombia. Entre el agotamiento de la población, las dificultades que ha habido de movilización, pues probablemente haya algo de expectativa de que moderen las protestas, pero digamos que las demandas que son de diversa índole
del movimiento pues, que está adelantando la protesta, pues eso hace que sea difícil encontrar con quién negociar y qué conceder. Por eso pues el gobierno, como mencionábamos nosotros, creímos que equivocadamente o a destiempo anunció esas reducciones de IVA o la devolución de IVA al 20% de la población de menores ingresos, cuando pues todavía no se tienen todavía de verdad como unas demandas específicas o un plan de ruta para ir, digamos, negociando de manera un poco más estructurada este proceso. Eso es todo por ahora, los dejamos con Daniela para la parte de renta fija local. Gracias, Daniel. Recordamos nuestra recomendación sobre títulos de deuda corporativa para plazos entre 2 y 5 años. Favorecemos títulos con cupón fijo, mientras que para plazos al corto plazo, hasta 2 años, favorecemos títulos indexados a IBR con opción de diversificación en títulos IPC. Por el lado de los cierres de las tasas de negociación, se siguen viendo en su mayoría desvalorizaciones en todas las referencias. Sin embargo, los títulos TSUR presentaron valorizaciones en el segmento corto de la curva. Y los que más se desvalorizaron fueron los títulos IBR a plazos de 1 año con cerca de 31 puntos básicos. En la jornada anterior, los test con vencimiento a 2024 como los test a 2028 presentaron valorizaciones y cerraron en 5,35% y 6,05% respectivamente. La curva de test en pesos se valorizó 5,23 puntos básicos en promedio, mientras que los test denominados en UR presentaron valorizaciones de 3,10 puntos básicos en promedio. Como veíamos, el segmento corto de la curva de test alcanzó mínimos históricos, esto por la demanda de agentes que buscaban cubrirse de las expectativas de mercado que se tenían sobre la inflación. En deuda corporativa se operaron alrededor de 17.766 millones a través del sistema transaccional y 800.911 millones por registro. Lo más transado fue tasa fija con vencimientos a 2020, seguido de tasa fija con vencimientos a 2021. Esto es todo por nuestro comité del día de hoy. Los esperamos la próxima semana con un nuevo comité.